Bueno, muchas gracias a todas, a todos y a todes por participar. Esta es el segundo encuentro, el segundo conversatorio de este seminario, Revolucionistas, Rebeliones y Feminismos, que se da en el marco de esta muestra tan conmovedora, tan potente, tan única en la ciudad de Rosario. Espero que la hayan podido recorrer y si no, no dejen de venir. No sé si ya puedo spoilear que va a seguir un tiempo más o no, ¿está confirmado? Bueno, va a seguir un mes más. Agradecerles por la invitación a trabajar en el armado de este ciclo que tiene que ver con poner en diálogo muchas de estas cosas que se mueven y que movilizan en esta gran e importante muestra. La idea era hacer algo no estático, algo dinámico, algo orgánico. Eso se nota al recorrerla, pero bueno, también poner en discusión estos movimientos en este espacio y escuchar las distintas voces. Bueno, como decía Dora, no quería venir a proyectar nada, quería que escuchemos su voz, pero también las de quienes estamos acá. El conversatorio de hoy es con Dora Barranco, socióloga, historiadora, feminista, que tanto seguimos, que tanto queremos, y con Luciana Caudana, formada en la Universidad Nacional de Rosario, investigadora, licenciada en Ciencia Política y también en Teoría Política Feminista, con quien, bueno, vamos a hacerle algunas preguntas a Dora después de que ella nos cuente acerca del movimiento feminista en la Argentina, de cómo lo ve hoy y del porvenir, y seguramente nos va a contar de esa foto que todas compartimos la semana pasada en nuestros perfiles de las redes sociales. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar. Y no dije al CELCHE, a la Secretaría de Cultura, a Juan José Noé, a Pamela Gerosa, a Lilian Alba, a Joaquina Parma, a Sonia Tesa y a Romina Garrido, que son quienes impulsaron esta gran muestra que tenemos en la planta baja. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar acá con todas, con todos, con todes. Estoy muy impactada por la muestra, así que chapeau a quienes han tenido nada menos que toda la gestión de realizarla. Hay algunos hallazgos y para los olfatos de las historiadoras viciosas en estos temas, creo que acá hay una oportunidad. Me han dicho que van a constituir un archivo. Es necesario realizar la historia del feminismo en Rosario. Tenemos bastante historia de los feminismos, sobre todo hasta mediados del siglo XX y un poco más adelante. Yo misma me he estado ocupando en un texto que coordinó Eleonora Faur, un análisis de lo que fueron los feminismos de los 80 y 90, y me parece que podríamos comenzar un poco por ahí para ver cómo han sido las derivas, los desarrollos urticantes, las eclosiones, las disrupciones de lo que parecía ser un manso, no siempre, díscolo casi siempre, pero se tenía como un afluente más bien manso, sobre todo porque demográficamente no era tan amenazador. Un afluente que eran los feminismos de la Argentina con la recuperación de la democracia, y me quiero situar ahí, porque así vamos más rápido a lo que es la actual expresión derramada que tenemos. Obviamente el feminismo en la Argentina tiene una irrupción desde fines del siglo XIX y un trayecto muy importante, sobre todo un reverbero muy particular en los años 20, con las luchas por el sufragio sobre todo, y por las luchas, desde luego, para la igualdad civil de las mujeres. Entonces eso coagula en una primera reforma de la Ley Civil, 1926, y luego un traspié con la posibilidad de haber tenido, sí, voto femenino en 1932, cuando la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al voto femenino. ¿Recuerdan eso? Bueno, que no había nacido ninguna de ustedes, estaba muy lejos, ni siquiera estaba en lo que sería anticipos de la concepción. Entonces,
He ahí una gran derrota, porque no pasó nunca el Senado, quedó con la media sanción. El proyecto con media sanción murió, como suele morir, a pesar de que Alfredo Palacios, ¿sí? Don Alfredo Palacios, hizo ingentes maniobras para que se tratara en comisión, pero nunca fue tratado. De modo que esa fue una derrota importante. Y los feminismos, de alguna manera, perdón por esta digresión, que no quería hacerla, pero si no, no se entiende bien. Los feminismos, de alguna manera, abrevaron en unos sentidos de una cierta quietud en el orden de lo que sería la urgencia por el reclamo del derecho propio de las mujeres frente a una cierta convicción que surgió muy fuerte en la época de que la lucha principal en aquel momento era la lucha contra el nazifascismo. Entonces, estoy hablando de momentos obviamente muy urgentes en el mundo, de lo que era desde luego el panorama tétrico e inmediato, porque calaba muy hondo, de la Guerra Civil Española y su dramático fin. La guerra se instala en 1936, ahí ya al finalizar el 38 los signos eran escabrosos, y luego aquella derrota y aquella huida de tantísimas refugiadas. De modo que, en general, en la Argentina hubo una disposición, sobre todo de las socialistas. Me voy a recordar a María Luisa Berrondo, con su famosa dirección de la revista Vida Femenina, donde se puede acompañar todo esto que he dicho. Entonces, a ver, las urgencias parecieron limitar la urgencia por los derechos femeninos, ¿tá? Esas urgencias mayores, y de hecho hubo un movimiento muy importante que ha sido narrado sobre todo por una querida colega norteamericana, Sandy McGee Deutsch, que es la famosa Junta de la Victoria. La Junta de la Victoria se extendió por esos años. Después del primer golpe de Estado, la Argentina ahí fue cercenada, pero en esa Junta de la Victoria se expresaban muchísimas mujeres que tenían un condimento feminista. Socialistas, bueno, muchas liberales más radicalizadas, muchas mujeres del partido de la Unión Cívica Radical, algunas cristianas, liberales y poco ortodoxas con la Iglesia, que también luchaban contra el fascismo, y la Junta de la Victoria fue una expresión. En Rosario hubo una expresiva adhesión a la Junta de la Victoria, en todo y cualquier lugar. Sandy se ha encargado de ir a todos los lugares, sobre todo donde había, y ahí sí voy a mencionar, donde había una impronta fuerte del Partido Comunista. El Partido Comunista también le dio una importante cantidad de militantes a la Junta para la Victoria, ¿tá? De modo que ahí hubo ¿cómo diríamos? Un cierto apaciguamiento de la lucha por los derechos propios en orden al salvataje general de la democracia. Y hoy el patriarcado está... cruje, se va a caer, así que... Entonces, eso es lo que... Ahí viene la impronta del peronismo, y sabemos muy bien que Evita era una feminista contrafeminista. Eso era Evita. Como muchas formaciones del momento, porque Evita tenía profundas intuiciones acerca de las características de la condición femenina, oprimida además ella, que venía de opresión de clase, opresión de género, opresión de todas las opresiones, y que había vivido en unas circunstancias tan dolorosas, existenciales, sin reconocimiento inclusive de su padre biológico, etc. Así que, y Evita de todas maneras tiene un cultivo, obviamente, muy machirulo de la época, en el sentido de que la inspiración de la época, la inspiración epocal,
era que, bueno, había un peligro en esto de la condensación feminista en las mujeres, porque ustedes ya saben lo que iba a pasar. Masculinización, olvido del hogar, olvido de las responsabilidades fundamentales, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en Evita tiene un péndulo, ¿no? Porque Evita es, por un lado, hay una forma del acatamiento, hay unas formas de acatamiento a las familiaridades, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo una disrupción tremenda. Una disrupción tremenda produce Evita. Y esto de dar la vida por Perón, se da la vida por el marido, se da la vida por los hijos, pero se entiende lo que quiere decir. Eso desarticula en gran medida lo que sería la malla íncita del modelo más urgente patriarcal. Y además ella creó la Fundación Eva Perón, la hizo para las mujeres y para los niños. Todo lo que se hizo en la Fundación Eva Perón es sobre todo mujeres y niños. De modo que tenía, y el hecho de que tenía una intuición muy profunda, y el hecho de que gravitara ella en la sanción de la ley del sufragio femenino, porque acompañó de cerca. Y yo alguna vez he escrito que Evita se dijo a sí mismo: esta película ya la vi, me la prometen, a ver si al final la que es derrotada soy yo. ¿Está claro? No podía confiar mucho en los varones, que además eran el Parlamento. Así que ella se sentó y acompañó la ley del sufragio. Voy a desmentir algo. Se ha dicho que las socialistas se opusieron a la ley, etc. Non è vero, nada que ver. No es así. Las socialistas estaban muy preocupadas por la posible manipulación. Bueno, era un presupuesto general, obviamente, y además en la diatriba tan opositora cabía. Pero el socialismo hizo hasta una comisión especial que vino a Rosario, y eso lo sé muy bien porque además una tía mía era militante y además fue candidata socialista, así que dos mujeres llevó el socialismo en la capital, Berrondo y Barrancos. Y se hizo un trabajo de ir a diferentes localidades para esclarecer a las mujeres para que votaran correctamente, pero no para que no votaran. Es diferente, ¿no? Entonces hay que sacarse la mitología esta. Luego viene todo lo que sabemos que vino, ¿no? Una recomposición muy severa de lo que serían las opciones políticas en la Argentina con la caída de Perón, y manifestaciones feministas en aquellos años, 60 y 70, que quedaron muy apocadas, menguadas. ¿Por qué? Porque mi generación no estaba en el sortilegio del feminismo, sino de la gran revolución social. Esa era nuestra apuesta. Entonces, todas las otras convulsiones vendrían por añadidura. Así que yo no era feminista, tenía profundas intuiciones, profundas, y era muy cocorita. Y además, hace poco he recordado, así cuando le preguntan a ver por dónde, y yo me he acordado, y creo que es propio también de mucha gente de mi edad, que a mí lo que más me encantaba, porque además pasaba por ser esas niñas medio mafaldita que leen todo, etcétera, etcétera, que además ustedes ven, tiene una articulación desde niña, tiene una articulación del aparato fonador, y demás. Entonces a mí lo que más me encantaba cuando estaba en la escuela primaria, que me mimaban mucho, porque además mi papá era el director, así que se imaginan. Ya ven ustedes la composición desinteresada que había. ¿Qué pasaba? A mí me encantaba vencer a los varones en la disputa dialógica. Y la verdad que a más de uno le dejaba completamente rendido, porque yo era, obviamente, esa figurita que la sabe todo, ¿no? Pero nunca fui antipática, eso también debo decir. Pero me encantaba dejar los knockout, ¿no? En esas discusiones, ¿no? Sobre todo, qué sé yo, fechas históricas, no sé, lo que se les ocurra. Eso me encantaba. Pero bueno, eso bien era una especie de conato que una va entendiendo que... Después me acuerdo cuando militaba políticamente, yo comencé a militar en el socialismo vanguardia.
Y eso que el socialismo de vanguardia era el socialismo que tenía la vieja cartografía de los derechos de las mujeres. En este país fue el Partido Socialista el que inaugura políticamente el programa de voto femenino, 1896. Entonces, fui al socialismo de vanguardia. Y obviamente con una gran economía de época, mi familia era muy antiperonista y demás, pero entonces hicimos la gran rebeldía. Cuando yo iba a militar, a villas sobre todo, la gente me decía, bueno, pero eso es lo que quiere Perón. Eso es lo que quiere Perón. Ustedes saben que mi generación hizo ese gran, notable puente con relación a esa injundiosa fórmula derramada nocionalmente popular y sin embargo en mi época también había, algunas organizaciones feministas, por lo menos hemos contado 3 en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que hacer la historia de todas. Luego viene la Gran Negrura. La Gran Negrura, la diáspora tremendo, el terrorismo de Estado, la salida de mucha gente que nos fuimos de la Argentina, que pudimos sobrevivir afuera, y resistencias que quedaron acá. Cuando conquistamos la democracia, cuando la conquistamos, gracias, entre otras cuestiones, a una energúmena fuerza chiquitita, la de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y ahí, en estas construcciones que uno ha hecho ya cuando devino historiador de las mujeres, que este país tiene una saga de politización íncita de las mujeres. Lo sepan o no lo sepan, lo quieran o no lo quieran. En este país es muy difícil que en 1940, 50, 60, 80, 90, y aún recientemente, una mujer de sector popular, relativamente poco ilustrada porque no ha tenido los beneficios que las otras tuvimos, es muy difícil que una mujer de sectores populares, cuando se le indaga por qué está pagando el precio más caro de la papa, de la carne, de la cebolla, diga Dios lo quiso así. Es imposible. Ustedes me dirán, bueno, en todo y cualquier lugar, ¿no? Recientemente en Brasil hubo una encuesta muy importante, todavía no la he visto, pero he visto los resultados que han aparecido en un diario y me sorprendió muchísimo relativamente, porque es una conjetura que teníamos. Se les pregunta a mujeres de los sectores populares en la encuesta cómo fueron los últimos años, sobre todo en el periodo Lula. Obviamente no hubo varios programas que asistieron a los sectores populares. Bolsa Familia, uno de ellos, varios. Y entonces sí se enumeran todas las ventajas que han habido, las reconocen, etc. Y cuando se le pregunta cómo ocurrió esto, ¿quién cree usted que fue, qué responsabilidad le diría usted? Y ahí la gente, gracias a Dios. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? Si el modelo de interpretación es escatológico, no hay política. ¿Está claro? Ahora, si el modelo se sitúa en la existencia tangible, aunque tenga algunos equívocos, ahí el modelo es de la politización ampliada, por superficial que sea esto. No estamos hablando de profundidades teoréticas reflexivas, estamos expresando lo que pasa en la superficie. Entonces, quiero decir que no fue difícil, entonces, por ese enorme presupuesto transhistórico, de algún modo. Este es un país, obviamente, la misma figura de Evita es una figura que, de algún modo hace tambalear, no lo derrumba para nada, pero le da un cimbronazo al modelo íncito patriarcal político, porque ella, está bien que era reflejo, más o menos el reflejo, una figura que consigue un combustible muy interesante y además es una figura que no se repite en América Latina en los modelos llamados populistas de América Latina. No existe esa figura. Esto es. Y luego tenemos, obviamente, esa altísima posibilidad que el propio peronismo dio, porque cuando en 1951 llevó 25, 26, nunca sabremos muy bien, % de mujeres, lo que era insólito.
pero no en América Latina solo. Era insólito para Francia, que es uno de los países que más retardó en Europa el voto a las mujeres, bajo la idea fantasmal que si se les daba el voto a las mujeres iban a votar como mandaban los curas. El voto femenino tenía una adhesión conservadora. Así que Francia es el modelo de esta, yo diría, de esta noción fantasmática, ¿no?, en los sectores más progresistas, salvo segmentos del Partido Socialista, pero ni León Blum les dio el voto a las mujeres, nada menos. Entonces, quiero decirles que el hecho de que al volver del exilio volviéramos feministas, todas las mujeres que salieron para el exilio y que habían tenido militancia social o política en diferentes lugares, nos tornamos feministas. La enorme mayoría que yo conozco volvió muy transformada. Volvió en una adhesión nueva. Para que hubiera democracia teníamos que tener un para sí, las mujeres, resonante, si no, no iba a haber auténtica democracia. Y entonces una eclosión de feminismos muy interesantes, que deben ser analizados, digo, en Rosario todavía, una eclosión de muchas fórmulas feministas, pero yo he escrito, digo, en ese texto que me invitó a hacer Eleonor, cómo eran las características de ese feminismo. Si por un lado ese feminismo tenía muchas osadías, muchas, y planteó urgencias en la modificación de, sobre todo, la legislación, conseguimos varias leyes, conseguimos la primera ley contra la violencia doméstica, conseguimos una reforma del Código Penal para sacarle la caracterización ominosa anterior de, recuerdan que eran delitos contra el honor. El honor es una clave vertebral del orden patriarcal. El honor ya se sabe dónde se reposa, es en los genitales femeninos, ese es el honor de los varones. Es increíble. O sea, debilitadas, casi sin ciudadanía, etcétera, secundonas, pero somos el cuerpo en caución del honor masculino. Esta cuestión del honor masculino con relación a los códigos es tremenda. Voy a decir otra cosa más, si me permiten. Como no había conceptos sobre violencia, sino a propósito de la retomada en nuestro país de la democracia, porque el concepto de violencia contra las mujeres no estaba en la primera ola feminista. Es un concepto que se toma centralmente en la segunda ola feminista, que es de los 60 para acá, en donde de manera sintética uno podría decir, ¿qué es lo revelador en esa segunda ola, 60, 70 para acá? Que es la que finalmente nos convocó. Haber descubierto nuestros cuerpos. Teníamos cuerpo, teníamos una construcción propia del cuerpo, el cuerpo tenía agujeros que eran nuestros, que no se podían violar, teníamos deseos del cuerpo, teníamos esta reapropiación del cuerpo, es fundamental en la epistemología del feminismo, no el cuerpo de fisiología y anatomía, el cuerpo como una nueva representación, sí, para que efectivamente no pudiera ser campo de batalla del patriarcado, esto es fundamental. Entonces, ahí viene todo el síntoma notable, teorético, epistemológico, respecto de la lucha contra la violencia, que se mostró tan fuerte cuando efectivamente, yo diría, hizo síntoma en nuestro feminismo de los años 80 y 90. Y obviamente, insisto, en la primera legislación que modifica delitos contra el honor, delitos contra la integridad sexual, que es completamente diferente. Entonces, voy a decir algo más, discúlpenme, siempre me pasa lo mismo, hasta 1921, en que se modifica el Código Penal, justamente se modifica el Código Penal y da lugar al famoso artículo 86 con causales para el aborto legal. En 1921 ahí se modifica. Hasta ese momento
el Estado era prácticamente autorizador, si no patrocinador, de la muerte de mujeres en nombre del honor. Se llamaban crímenes de dolor o crímenes de honor. El tipo la mataba porque ella era adúltera, ¿está? Y era sana, sana, colita de rana. Yo me dispongo, cuando sea grande, a hacer, cuando crezca un poco más, voy a hacer la historia de esos fallos, en donde la justicia, obviamente, entiende, por eso digo, la justicia que justifica. Así que cuando nos hablan de violencia contra las mujeres anteriores, se imaginan. Tenemos que reconstruir esa estadística monstruosa. En 1921, el Estado, a través del Código Penal modificado, que introduce una fórmula que ha sido muy usada por el patriarcado, y es la de emoción violenta. No importa, el tipo planifica un año antes, compra la escopeta, la prueba, estudia tal, pero es emoción violenta. Entonces, ustedes saben que gracias a la nueva legislación, Argentina es uno de los países en América Latina, creo que son ahora 18 países que tienen la figura de femicidio o feminicidio. Esto es un debate semántico que no quiero abordar, pero la Argentina es uno de esos países en donde no está nombrada, no dice el concepto, no lo dice, pero es clarísimo. Además, nuestra legislación, que maximiza las penas por la condición de mujer, de género de la víctima, maximiza completamente las penas, también maximiza las penas, conviene decirlo, con relación a quienes resultan homicidas de personas por su orientación sexual o su identificación étnica, por crímenes de odio racial o de género. ¿Está claro? Por eso, con relación al juicio de Diana, de quien mató a Diana Zacayán, que no es el único, pero se hizo justamente lugar en orden a la modificación que tiene el Código Penal, y que además es un código que, digamos, la modificación es interesante porque no da ni un resquicio a la posibilidad de que los jueces, las juezas, interpreten de manera reaccionaria, pero que haga lugar al relativismo cultural, diciendo, por ejemplo, por preconcepto. Nuestra legislación no permite el preconcepto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nadie puede alegar, yo no sabía que una persona travesti era igual que todas las personas. Eso no cabe. Porque yo vivía en una zona donde no se veían personas así. Eso en algunos códigos se hace lugar. El nuestro no hace lugar al relativismo cultural, y podríamos discutir largo por qué las mujeres finalmente, las feministas, nos hemos opuesto a las nociones del relativismo cultural. Porque ya sabemos quiénes padecen con el relativismo cultural: las mujeres y los niños. Entonces, para ir cerrando esta parte, quiero decirles que en los 80, y no porque faltan 5 minutos más, en los 80 y 90 esos feminismos se desparramaron, pero era un modelo un poco de gueto. Era un modelo que incluía y excluía. Era un modelo que a menudo, como ha dicho una querida compañera, Laura Mason, de ninguna manera voy a plagiar a semejante a nadie, ella dice, usaban el feministómetro, que es un ardid horrible, es una medida horrible. A ver, ¿cuán feminista sos? ¿Cómo llegaste? Y no voy a contar una anécdota reciente porque... No la voy a contar. No voy a hacer dilemas. Entonces, esas posiciones de
que al mismo tiempo tampoco se hacían cargo. Ustedes saben que las feministas eran vistas todas como lesbianas, todas eran lesbianas. Ahora, en lo interno de los grupos feministas había mucha dificultad para hablar de eso públicamente, porque de eso en lo posible, chicas, no hablen, porque no sea que incomodemos a la platea, ¿está claro? Esa era así. Entonces, todas esas cuestiones significaban obstrucciones, significaban obstáculos, significaban que, en fin, que la articulación era, como yo he dicho muchas veces, si alguien una vez creía que se trataba de algo religioso, capillas, las capillas, ¿no? Capillas que se iban extendiendo. Pero bueno, todo eso se esfumó. Hasta los 90, por ahí todavía era, pero en esta temporada todo eso se ha esfumado por completo, se ha desdibujado por completo la antigua arquitectura de los feminismos de posición de capilla. Y esto gracias a la acción de las revolucionistas últimas, ¿no? Porque me encanta ese concepto. Porque revolucionistas es que siguen, revolucionarias parece que las revolucionistas son como una, a ver, me suena más a como una especie de ardorosa polea que no para, revolucionistas, ¿no? Entonces, hemos tenido, y ahora sí prometo terminar, hemos tenido varias cuestiones que tenemos que considerar para comprender el significado de esta marea notable. Yo creo que una, desde luego, es toda la tradición del feminismo de estos años, tiene su cauce, no puedo decir que no. La segunda cuestión, desde luego, fue la iniciativa en el 2015 del Ni Una Menos, que fue muy, muy activa frente a la muerte de Chiara, la joven adolescente que conmovió. Había habido un encuentro con familiares víctimas de feminicidios en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, que se llamó Ni Una Menos, en donde participaron varias de esas comunicadoras que luego se comunicaron a propósito de lo de Chiara. Una de ellas dijo, hay que hacer algo, no vamos a hacer nada, algo así. Entonces se irradió, para eso son interesantes las redes, las llamadas redes sociales. Yo no asigno ninguna, no sé si soy más feliz o menos feliz, pero me privo de algunos disgustos, eso estoy segura. Entonces soy una incomunicada de red social, lo aviso por las dudas. Pero encuentro que ha sido muy eficaz para estos amontonamientos y voy a decirles que fue una apuesta extraordinaria, que el 3 de junio de 2015, que se armó ahí, de marzo, abril, mayo, junio, y estaba Marcela Lagarde, estábamos juntas con la gran feminista mexicana, y además es quien acuñó para nosotros el término feminicidio, ¿no? Con Marcela estábamos participando de un foro en La Plata, y estábamos muy expectantes, y sí, fue extraordinario, ¿no? Casi no pudimos salir de la 25 de mayo, bajar, porque era tal el río que se había armado en cada calle que era imposible. Yo dije, esto no para más. Y fue muy conmocionante, porque esa fue la primera evidencia de que teníamos un gran derrame. Y lo notable es que luego fue sinergial, yo creo que eso despertó mucho, hubo una apelación urgente a todas las conciencias. Muchísimas mujeres despertaron para sí, muchas. Y ese descubrimiento de sí mismas no tiene vuelta. No tiene vuelta. No tiene vuelta. Entonces, yo creo que eso ha significado una concatenación de grandes estímulos societales para que las mujeres, efectivamente, el año pasado fuéramos ese reguero en las calles. Pero no me quiero olvidar de que hay unas protagonistas en la escena que no estaban pensadas para mi generación de viejas, y son las sub-20. Esas sí que...
no las habíamos pensado. Y las sub-20 son unas subversivas revolucionistas básicas, que además todo lo absorben y discuten con la madre, con el padre, que hoy tiene 11, 12 años y ya son admonitorias. Es extraordinario. Y podríamos dar, cada una en nuestra familia tiene un ejemplo de las revolucionistas sub-20. A mí me parece que hay algo nuevo en las relaciones de géneros, de sexogéneros y en la diáspora de las sexualidades que han vivido las sub-20. ¿Y saben cuál es? Se han franqueado las normas solidarias, patriarcales, de lo normativo, edificante, sexual en una sola perspectiva. Se acabó eso. Una de mis queridas colegas, Silvia Elizalde, había hecho un trabajo hace pocos años mostrando que había relaciones muy, muy interesantes, digamos, de experiencia homoerótica que se había dado de manera muchísimo más abierta, más franqueada, etcétera, que lo que había sido lo críptico que habían vivido las generaciones anteriores. Desde luego, este es un país en donde no puedo dejar de pensar que también las agencias fundamentales LGTBI, etcétera, y todo lo que fueron un aporte impactante en la modificación de lo que sería la escena de la moralina establecida. Yo no dejo de pensar que esas agencias que construyeron nada menos que la posibilidad de que este país tuviera primero matrimonio igualitario y luego ley de identidad de género, han dado un paso extraordinario, una disrupción de las escenas dramáticas de consolidación de lo moralmente establecido, de las fórmulas heteronormativas que han sido tan preconizadoras de escándalos de humillación y segregación. Por lo tanto, tenemos este panorama que la pregunta es ¿qué va a pasar? Y yo hago una apuesta. Yo creo que todo este mujerío vastísimo, que además ha incorporado a no pocos varones que están dispuestos a ya tener, siempre hago el mismo chiste, hoy la platea está renovada, que ya están muy flojos de papeles patriarcales. Ustedes ven que hay gente que está floja de papeles, ¿vieron? Ya, algunos están muy asustados, se sienten, pero hay otros que están muy contentos, no solo porque han puesto las barbas en remojo de una masculinidad absurda, hierática, compulsiva, negadora de sus propios derechos, porque ese es el oxímoron, ¿no? El tipo es fuerte y resulta que tiene un enorme constipado frente a una fortaleza que, sin embargo, no deviene tal, sino su fortaleza deviene de humillar a otros, es un escándalo desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Y que se da cuenta de que tiene que abandonar una insidiosa, ominosa caracterización de los cuerpos femeninos como patrimonio de lo masculino. Entonces yo creo que hay muchos varones, de hecho los hemos visto asomarse en la escena, ser cooperantes. Los otros días me preguntaban si había varones feministas. Y dije, pero por supuesto que siempre ha habido varones feministas. Entonces recordé algunos, así, los históricos, ¿no? Condorcet, que es ya... John Stuart Mill y su mujer, Enriqueta, que hizo acá el texto tan maravilloso que todavía tiene tanta, sobre la esclavitud femenina, que es un texto que, por supuesto, que los liberales de hoy no leen. Bueno, Augusto Bebel, el gran socialista, que hizo uno de los libros de mayor impacto. Bebel, con La mujer y la revolución, tuvo una edición descomunal, mucho más que El Capital, mucho más derramada. Entonces ha habido, sí. Y hay una figura que una recuerda, no es muy conocida, pero en Francia, Léon Lavaussure, que siempre estaba presente, que además escribió una historia muy bella sobre
el feminismo francés a principios del siglo pasado. No faltan feministas. Las primeras feministas del siglo XIX lo hacían con sus parejas. En Estados Unidos era muy común encontrar la mujer feminista y el marido acompañando. Seneca Falls fue un lugar donde hubo mucho varón acompañando a las mujeres. Entonces, ustedes saben que hay un craquelé respecto de esa, porque no hay una óntica sexogenérica firme. La verdad es que cada vez la biología está más interseccionada por la cultura, por las dudas. La biología cada vez más tiene intersecciones de la cultura. ¿Saben por qué? Porque comemos, vivimos, dormimos y hacemos otras actividades en contextos culturales, no en la fisiología. Y nuestro aparato inclusive sigue produciendo evolución. ¿Sabían eso? Sí. Y esa evolución contiene formas de la cultura. Ah, miren. ¿Ustedes creen que si comemos mucho chocolate o comemos muchas papas fritas, eso no es incidente? ¿Por qué el médico el médico no nos pregunta algo? ¿Cuál es la pregunta del médico? ¿Qué come? Usted está muy gorda, pero usted come ¿qué? Mucho hidrato de carbono. El hidrato de carbono no es una... ¿Se entiende? Entonces, miren, hay que apaciguar a las tendencias biologistas que han aparecido recientemente, inclusive en el seno del feminismo, pero lo dejo por acá. Hay algunas gentes muy preocupadas porque ¿no? La normativa cis, vaya a saber qué, y eso es ridículo, eso es muy ridículo, porque eso es un falso obstáculo. Y voy a cerrar acá mismo porque estoy prometiendo hace mucho y la sigo. Yo creo que las mujeres tenemos una apuesta a las mujeres. Tenemos una apuesta en estos meses en donde vamos a transitar evidentemente la posibilidad de un gran cambio. La palabra está tan colonizada que ustedes saben que tenemos que encontrar, a ver si la cientista política nos ayuda, encontrar otro concepto igualmente, semánticamente, porque claro, cambio era tan lindo, pero está tan envilecida la fórmula pero tenemos que apostar. Y las mujeres van a ser un fermento extraordinario. ¿A qué fuerza política que quiera vencer el orden patriarcal, que se empeñe en iguales derechos, en equidad, y que además ahora se ha dado cuenta que ahora sí nos tienen que ver, a qué fuerza que promete transformaciones, salirnos de esta asiaga cuenca neoliberal, en la que reduce todos los derechos, desde luego más los derechos de las mujeres. Las mujeres están más desocupadas que los varones. Las mujeres tienen más posibilidades de contextos de violencia más grandes que antes. Es así. Y entonces tenemos que hacer una apuesta para que las mujeres efectivamente digan lo que tienen que decir en todas sus fuerzas políticas. Y se apresten fuertemente, no a que les den la posibilidad, sino a imponerse. Tiene que haber también alta sororidad. Tiene que haber un empeño por llevar buenas candidaturas y hacer sororidad con esas candidaturas de mujeres. Las mujeres a veces somos tristonas con otras mujeres. Tristonas me refiero a que no cumplimos con un mandato más esclarecido y bien spinociano de la positividad. Lo triste es lo triste. Lo triste es lo que vuelve para atrás. Lo triste es lo que retrocede. Lo triste es crepuscular. A eso yo le llamo lo triste. En cambio, todo aquello que hace una apuesta para salirse de la encrucijada, una apuesta para enaltecer de manera injundiosa los motivos fundamentales de la igualdad, de la equidad, de la buena distribución de la riqueza, que al final eso es lo que queremos, necesita como nunca de las mujeres. Y esa es nuestra apuesta. Estos grandes ríos que ya han hecho un océano, tienen ahora que
manifestarse de manera enérgica en las opciones que va a haber ahí nomás. Y yo estoy segura que octubre será nuestro, aunque tenga muchos colores, todos los frentes que se organicen, pero estoy segura de que será una gran posibilidad de que todo este enorme movimiento plural, poliédrico, se manifieste de manera contundente. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero buenas tardes y gracias a todas, todes por estar acá, y para mí es un orgullo ahora estar sentada al lado tuyo. Y gracias a quienes me invitaron y me hicieron el aguante para estar acá. Voy a tratar de reconstruir una cosa que se me ocurrió mientras te escuchaba. También pensando un poco, y miro quienes estamos acá, en la especificidad que quizás se comparte en otros lugares y yo lo desconozco, pero que tiene la ciudad de Rosario en el sentido de, desde hace unos años, las organizaciones populares, de la nueva izquierda, etcétera, intentar transversalizar el feminismo, intentar dar las disputas de poder en las instituciones. No sé si más o menos has escuchado, si sentís que eso se refleja en otras experiencias, en otras localidades, pero acá lo hemos vivido de un modo muy fuerte, y también quienes en ese momento éramos parte de esas organizaciones, bueno, como un desafío muy grande, que tenía que ver con un feminismo que quizás nos resultaba más cómodo, o estábamos más habituadas a estar del lado de la marea y de la calle, empezar a dar esas disputas en el plano institucional. Y yo creo que es un proceso de profundo aprendizaje, ¿no es cierto? De muchas idas y vueltas, y esto lo iba como reconstruyendo también cuando te escuchaba en tu historización. Y sí me parece que hay un punto del que quizás no haya demasiado retroceso, que tiene que ver con bueno, reconocer que hay especificidades en esto de lo que se ha llamado, ¿no?, la subsidiariedad, como bueno, las opresiones ligadas al género pueden esperar contexto de, no sé, Segunda Guerra, porque hay otras cosas. Bueno, me parece que en este momento histórico ese piso me da la impresión que estaría saldado. Ahora, lo que yo me pregunto, y se me ocurría como, no es abogado del diablo, es un poco abogado de la iglesia en este caso, por la evaluación que hago, que podemos compartirlo o no, de cómo nos ha ido en ese proceso hasta ahora las organizaciones populares. Es un proceso dificultoso, que para mí pone muy en tensión cuáles son los liderazgos feministas, que para mí tiene mucho que ver con lo vincular entre nosotras, retomando lo que vos traías de la, ¿cómo dijiste? La mirada triste, sí, pero... La mirada triste con las mujeres. Ajá. Yo llegué a preguntarme, digo, yo me considero activista feminista, y creo como que muchas de quienes estamos aquí, si así nos consideramos, tendremos en esa historia nuestras propias huellas y marcas y las explicaciones, ¿no? Y eso después confluye en un colectivo donde nos encontramos con otras. Pero yo me pregunto, abogada de la iglesia, insisto, después de algunas dificultades y de ver cómo nos cuesta después, sobre todo llevarlo al plano de las relaciones de poder. Digamos, han pasado cosas, digamos, pasamos de un momento en la ciudad de Rosario, es una percepción personal, de mucha ilusión respecto de las posibilidades. Acá incluso surgió la lista de mujeres, no sé si vos la recordás. Por ejemplo, yo soy autocrítica respecto de mi propia posición en ese momento. Digo, no es un proceso lineal para nada. Entonces yo llego a repreguntarme, no sobre mi propia identidad feminista, sino qué sentido tiene, porque yo creo que el feministómetro ha jugado mucho en esas dificultades de construcción que tuvimos, y que tuvimos que esperar que pasen estos años de macrismo para ahora sí poder encontrarnos desde los liderazgos de las compañeras, que son compañeras que tienen muchísima trayectoria. Y te cuento un poco, digamos, qué pasó en el medio. Mucha tensión en relación a quienes ya veníamos siendo feministas, entonces teníamos más legitimidad a priori de quienes no, y yo me reconozco en autocrítica respecto, por ejemplo, hace unos años en estar en esa posición. La pregunta es, ¿qué sentido le damos ahora a nombrarnos feministas en este contexto donde estamos dando, digo en términos generales, esa disputa por los poderes institucionales? ¿Cómo la ves? Digamos, esa es como una pregunta que la dejo ahí porque es bastante y después sigo. Es una gran pregunta.
cómo veo qué produce esa identificación como feministas en los juegos más, como diría, empíricos de poder. Y cómo eso, efectivamente, la tendencia digamos, a veces del feministómetro, yo dije, se acabó. Bueno, tiene una vida mortecina, pero a veces se usa. Lamentablemente a veces se usa, por eso yo dije, bueno, no voy a decir alguna cosa que hace poco ocurrió, pero vamos a las cuestiones. Yo creo que justamente la identificación como feminista no es para delimitar el círculo. Eso sería, entonces nos comportamos como los patriarcas. Nosotros lo que hacemos es abrir el círculo. Entonces, obviamente, preferimos, que las candidaturas sean explícitas respecto de lo que queremos las mujeres en materia de derechos. Pero al mismo tiempo no somos patéticas. A ver, alguna candidata por ahí va a usar más el pañuelo verde, seguramente. Sería medio insensato que en estas estructuras de frentes populares hubiera, yo quiero decir algo, a las personas que de manera muy subjetiva se manifiestan contrarias al aborto por una serie de razones filosóficas y religiosas, a que las entiendo. Lo que yo no puedo entender es la gestión colectiva humillante o que perpetúa la negativa de la perspectiva de las otredades, como a mí me gusta decir. O sea que, de manera, esto pasa como el patriarcado. La disputa no es hombre a hombre, es el sistema. No es que los hombres, el combate de las mujeres no es contra los varones, es contra el sistema patriarcal. El sistema patriarcal puede estar completamente investido en cuerpos femeninos. Si no se imaginan lo fácil que hubiera sido fantástico, porque si hubiera habido un automatismo de condición de posibilidad femenina y adhesión a principios antipatriarcales, estaríamos hechas. ¿Para qué estamos? No sería necesidad. Entonces, eso es lo que digo, hay que tener en cuenta que efectivamente no podemos ser patéticas en la exclusión. Reza absolutamente todo, o no acepto esa candidatura. Está claro lo que quiero decir. Entonces, ahí hay un principio de negociación con algo que lo que hay que solicitar, sobre todo, entiéndase bien, es más, en todo caso, esto es una posibilidad que se abre más con varones representantes, porque al final las listas van a ser uno y uno, pero tenemos que asegurarnos, evidentemente, que haya alta cooperación para los derechos de las mujeres de aquellas que van a ser representantes femeninas. Eso es lo que quiero decir. Si les vamos a pedir que todas sean feministas de catadura y de folletín, estamos con un problema. Yo espero, sin embargo, por eso es lo que digo, que sí, espero que sí, muchas feministas se animen efectivamente a la lucha de su reconocimiento en los partidos. ¿Está claro lo que quiero decir? Que son cosas diferentes, ¿eh? Por un lado parece que se parecen, por otras no. Digo, las feministas tienen hoy una obligación importante, militen donde militen, decir, ¿saben qué? Yo he estado, porque los partidos en Argentina están llenos de mujeres, las fuerzas partidarias están llenas de mujeres, históricamente. Hasta los sectores conservadores tienen mujeres. Entonces, las feministas de todos los colores que tiene el feminismo, tienen las feministas, las personas que tienen una identidad feminista y tienen cis femenino, hay ahí un motivo fuerte para luchar para el reconocimiento dentro de las listas. Eso le pedimos, que no se amilanen, que no digan, ay, esto no es para mí, que dejen y que las otras
se ayuden fuertemente. Yo creo que hay que apagar un poco el narcisismo. La política está llena de narcisos. No es solo de los varones, ¿no? También las mujeres. Pero la política exige algo más, exige una pasión por lo colectivo, que implicaría un cierto agotamiento solo de la motivación narcisística. Un poco de narcisismo tenemos que tener. El problema es cuando el narcisismo copa toda la escena del poder, ¿no? Entonces, lamentablemente los aparatos de los partidos están llenos de narcisistas, ¿no? Bueno, yo no le pido a las mujeres que sean moralmente esclarecidas apagando todos los narcisismos, porque eso es ridículo. Sí tiene que haber una gestión interesante para las apoyaturas que las mujeres hacen para que otras compañeras puedan, la que mejor, ahí el deseo es muy fuerte. Ahí el deseo habla, el deseo tiene una parte narcisística, pero otra es el deseo que ilumina otras cuestiones. Entonces, no se puede hacer el círculo de solamente vamos a aceptar estas feministas. La otra cosa, las feministas sí tienen que estar en condiciones de mucha fortaleza para pelear, ¿sí? Para pelear sus lugares de reconocimiento en las listas. Y hay una obligación moral de las otras mujeres en las fuerzas, en los partidos, para decir, bueno, anda vos, que hay que hacer ese ejercicio. Entonces, esa es, creo para mí, la cuestión de la identificación como feministas. La identificación como feministas es una identificación política. Es una identificación que significan actos políticos. Cuando uno se dice feminista, significan actos políticos. ¿Está? No le pedimos a todas las mujeres que sean feministas, que se digan feministas, sí les pedimos que hagan una subversión si su identidad es antipatriarcal, que evidentemente se conviertan al credo antipatriarcal. Pero ustedes saben que muchas dicen, bueno, yo no quiero ser así, yo soy feminista, pero manontropo, ¿no? A mí me importa muy poco la caracterización de feministas que las mujeres hagan. A mí lo que me importa es cómo las mujeres subvierten sus identidades. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Y a lo mejor hay una compañera que no se dice, no se ha rotulado como feminista, pero resulta que defiende los derechos de las mujeres, en fin. No les vamos tampoco a medir a ver a cuántas marchas fue. No, por Dios, no llevemos un Excel diciendo, no. Y siempre digo lo mismo, somos feministas, no patéticas, ¿está claro? Bueno. Un comentario un comentario quizás para intercambiar opiniones y después te paso, que a mí me da la sensación porque vos decías que cómo vuelven exiliadas, ¿no? Y que a partir de ahí y de esa incorporación de un poco lo que es el feminismo más de los 60, tardío por nuestra coyuntura, que es la apropiación del cuerpo, es que ese feminismo puede, presentarse como tal. Y mi sensación es que la coyuntura nos presenta esa doble complejidad en el sentido de disputar el poder, que seguramente no todas estemos de acuerdo, para mí es necesario el poder institucional, pero me parece que esas luces encandilan y que hay algo que me resulta muy paradójico, porque si algo tiene de potente estos feminismos de los 60-70 que reapropian el cuerpo tiene que ver con el trabajo con una misma y con las otras, desde las tramas vinculares, desde poder pensar las propias sensibilidades, un trabajo que en el fondo es muy íntimo, digamos, el eslogan, lo personal es político, tiene muchísima profundidad política y tiene muchísima profundidad vincular. Y lo comparto como una percepción, yo creo que lo que nos está faltando para que después estos vicios más o menos los podamos manejar de una manera más, incluso hasta más humana, que yo creo que el feminismo en el fondo es una forma de concebir a la humanidad, es volver y recuperar, digamos, a mí los ejercicios de autoconciencia, por ejemplo, me parecen fascinantes, o sea, yo creo que
la marea y el auge feminista es una coyuntura maravillosa y que nos llena de oportunidades de hacer un montón de cosas. Ahora, me cuestiono cuando ese feminismo, que somos todas también, es un feminismo de calle y de marea y no es un feminismo hacia adentro. Yo creo que es hipercomplejo, que siempre supone demandarnos en todos los planos posibles un montón de cosas, pero que también es la vía sanadora y que también es la vía de poder transformar las cosas. Y mi sensación, eso quería compartir, que es una visión muy local, ¿no es cierto?, de cómo yo nos veo funcionar, es que nos cuesta muchísimo darle valor político, existencial y vital a esa práctica de autorreconocimiento que fue, como Dora decía recién, fundante, digamos, estructurante del feminismo en tanto tal, nombrado como tal, hiperpotente políticamente, con un montón de derivas y complejidades, porque no todas pensaban lo mismo, ni mucho menos, pero el feminismo que nos hizo ser feministas es ese feminismo que podía interpelar el propio modo de existencia. Entonces, a mí me parece que ahí se nos plantea un desafío que es como bien interesante y que es bien complejo, que tiene que ver con cómo vamos a andar esas dos, no sé, esas dos dimensiones a la vez, porque después también está como esta cuestión. Si vos querés preguntar algo. No, enganchaba también, ¿no?, que por ahí para conversarlo, estas representaciones respecto de la marea feminista son las representaciones quizás que tienen que ver con lo masivo, con la calle, con lo más inorgánico, entre comillas, con lo más espontáneo, 2015, ni una menos, con esos otros feminismos que van como más micro, si se quieren, organizados, las formas de los nuevos feminismos de las pibas de menos de 20, a mí eso me parece como un tema súper interesante, y las cuestiones de la representación política o de cómo nos movemos en las instituciones sindicales, en cualquier institución público-política, es otro mambo, digamos, como para decirlo en criollo. Entonces yo no sé, por ejemplo, y para mí es una pregunta de este momento histórico, ¿qué de esa dualidad, por ejemplo? Eso es algo, un no sé, digamos, ¿qué de esa dualidad? Porque la calle tiene muchísima potencia y a su vez la calle es intraducible en términos del código del derecho, del código de la política pública, que tampoco es para nada menospreciable, porque en definitiva nos gobiernan las leyes o nos gobiernan las instituciones, las personas no importa, pero ese orden de cuestiones. Entonces para mí ahí hay como una disonancia, que es interesante, que a lo mejor la que va es mantenerla así, no sé, lo comparto. Retomando un poco lo que decía Lu y lo que contabas del exilio y de estas mujeres que volvían del exilio, y que volvían feministas, preguntarte si también tiene que ver con tu registro o con tu autorreferencia o con tu biografía. ¿Cómo te hiciste feminista o cómo llegó a vos el feminismo? Muchísimas gracias, Luciana, es muy, muy inteligente. Evidentemente hay como un péndulo, y por supuesto que Virginia también. Hay como un péndulo en esto que sería cierta exteriorización hacia la calle, que es lo que sería el movimiento de superficie, por así decir, y la otra es esta otra cuestión que dice Luciana, que nos pasa cuando vamos a las instituciones. Por eso yo dije, la identificación como feminista es una identificación política. Se va a la calle y se va a la institución. Y ahí se salda. En la institución se hace todo y más, obviamente con ciertas estrategias. No rompemos los vidrios así nomás. Y una podría decir qué estrategias ha usado. Yo misma en el CONICET usé una serie de estrategias para modificar algunas cuestiones respecto de, uno no va y larga la bandera violeta y dice ahora, no, una dice, siempre mi manera era, hay que cumplir lo que dice la Constitución Nacional respecto de la prometida igualdad. Es como que nadie puede refutar la Constitución, ¿se entiende? Era así, yo gané todo, dije, perdón, efectivamente lo que hacemos las feministas es recordar al Estado que en su Constitución habla de la igualdad. ¿Qué dice la del 94? Vayan a leerla. Habla de género, habla de igualdad de oportunidades, habla de todo. Así que no necesitamos ni siquiera otro folleto, que tenemos muchos. Entonces, hay que ser evidentemente muy estratégicas. Inclusive los juegos
del poder son juegos donde se requiere mucha estrategia. Y se requiere mucha, ahí sí tiene que haber, digo, miren, en soledad siempre es mucho más difícil. Pero cuando hay estas identificaciones que ahora son de masividad, lo que ha ganado el feminismo es algo inédito. El feminismo de mi época era un feminismo de capilaridades, no era de masas. Nunca el feminismo fue de masas. Ahora hay un feminismo de masas. Acá, no sé, me dijeron en la última, ¿cuántas eran las calles que se ocupó en la última, el 8 de marzo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Imaginen si nosotras cuando nos juntábamos en los 8 de marzo de los años 90, ¿no? Aquí mismo está maravilloso ver en esta preciosa muestra cómo era desmirriado el grupo testimonial. Éramos testimoniales. En los 90, cuando nos juntábamos para el aborto, yo nunca me voy a olvidar, había la Dora Kolodesky, que fue, en general había organizado lo que era el ángulo de, todo el mundo debe conocer Buenos Aires, Callao y Rivadavia. Pero a veces lo hacíamos en diagonal y parecíamos testigos de Jehová. Perdón, con todo aprecio. Lo que digo que era testimonial. O, si quieren, el Ejército de Salvación. Pero cualquiera de esas, pero ahora no. Entonces hay un cambio de época tan notable, y es que por eso puede haber una repercusión de alta sororidad en una institución. Hoy era el modelo científico. Antes, hace 7 años atrás, a una mujer científica de 50 años se le preguntaba, ¿alguna vez fue discriminada? ¡Jamás! Ahora le preguntan a una chica de 43 años si fue discriminada, saben cómo les cuenta, ¿no? Es un cambio extraordinario. Entonces, tiene que haber un producto político. Sí, le exigimos, siempre una exigencia de que cuando se ha dicho la palabra, esto es nietzscheano y era un misógino horrible, no, pero en fin, hay que, de vez en cuando, hay una amiga que escribió diciendo que no era eso, que Nietzsche jugaba una provocación, yo no lo creo, pero la misoginia de Nietzsche no invalida este texto precioso que dice, di tu palabra y rómpete. Cuando decimos nuestra palabra hay que romperse, ¿tá? Hay que producir efectos políticos, eso es romperse. Entonces, yo no dudo de que siempre es más difícil, pero en cada lugar institucional. Ya no hablo de la contienda en las fórmulas más, ¿cómo diré?, más magmatizadas del poder, ¿no? Que es, me refiero, todas las instituciones tienen poder, las relaciones nuestras son relaciones de poder, etc. Pero hay lugares de evidentemente, y Luciano lo sabe muy bien, de horonda magnificencia del poder. Discutir en una Cámara de Diputados no es lo mismo que discutir justamente en el CONICET, ¿está claro? Discutir en un ámbito de gestión en el municipio de Rosario no es lo mismo que discutir en una sociedad de fomento. En todos lugares hay poder, pero en uno hay una cristalización mayor. Entonces, yo creo que ese es el empeño y que tiene que haber. El empeño es que si nos decimos feministas, tenemos que decir nuestra palabra y ir adelante. Y a esto me parece que ahí se salda ese fenómeno que es diástole y sístole, ¿no? El de ir a la calle, manifestar y volver. Salimos a la calle y volvemos diferentes. Cada encuentro de las mujeres ha sido un extraordinario espectáculo para lo interno de cada mujer. Esto es lo que he ido produciendo. Y respecto a la película que me pregunta, pues es una película. Yo lo he contado tantas veces que hasta me da no sé qué, porque hasta en un TED lo tuve que hacer, que no se nace feminista. Y yo siempre he dicho que a mí me hizo feminista el Código Penal de Brasil. Cuando había un individuo, mató a su pareja y ella era una preciosísima mujer de esas que sale en la revista Caras. Era una figura de altísima clase de justamente Minas Gerais, en una society, aparecía en todo y cualquier lugar,
y el individuo, que era su pareja en aquel momento, la ultima a tiros en Bucios. Fue un crimen muy resonante porque ambos eran de gente de altísima, espectacular clase social. Y bueno, esto había ocurrido y cuando yo estaba, obviamente llegué exiliada a Brasil, el tiempo vino el juicio. Y el femicida contrató al abogado penalista, estaba en libertad, no es que lo apresaron. Y contrató al abogado penalista uno de los más importantes penalistas de Brasil. El señor no era tan mediático como ocurre ahora, pero todo el mundo decía que ese era uno de los penalistas mayores de Brasil. Y yo me encuentro que es entrevistado el individuo por una joven en la televisión, y me quedo impactada porque cuando la joven le dice: doctor, ¿cómo va a abordar la defensa de...? Y el tipo se pone muy suelto y dice, muy sencillo, legítima defensa del honor. Y yo, la verdad, dije, pero yo este filme no lo conocía, esto es... tipo mata. Yo tenía, debo decir, a mi favor, siempre, entre las cosas que tenía, además de querer derrotar a los varones en las discusiones, me encantaba, siempre me paraba frente a las censuras morales por la sexualidad. Parecía lo más tremendo. Cuando los varones contaban hazañas con las chicas, a mí me parecía detestable, como ven, en una intuición. Me parecía horrible, y me parecía horrible que se censurara a una mujer por su conducta sexual. Eso me daba, yo creo que esa de revolucionista que yo era, pero me lo tengo desde mi adolescencia, ¿no? Y un sentimiento así de justicia básica, que era lo mío, que ahí yo creo que hizo un síntoma total. Y yo dije, pero esto, ¿cómo? ¿El Código Penal? ¿Por qué? Porque ahí hay otra trama. La muerta se llamaba Ángela Diniz y fue un caso sonadísimo. De ella se dijo de todo. Perversa sexual, que andaba con no sé cuántos, que andaba con no sé cuántas, que andaba, no sé, hasta el bestiario. Algo de terror. Justamente para hacer la argamasa patriarcal, que entonces yo no sabía que era esa, para justificar el homicidio. ¿Saben lo que le pasó al señor? Estuvo 2 años detenido y luego se le conmutó completamente la pena, de modo que si estuvo unos meses. Pero eso fue, para mí, me marcó, y además hubo, sí, una expresión de las feministas de Belo Horizonte. Se hizo una especie de, ¿cómo diré?, de acting en lo que eran las escalinatas de una iglesia céntrica, y eso me impregnó. Y además, ahí, con otra amiga feminista, íbamos algunas veces a alguna favela, miren ustedes, estoy hablando de 1981, 1980, 81, por ahí, íbamos a hablar de sexualidad más libre para las mujeres de las favelas. Era una bizarría absoluta. Ahí, en esas circunstancias, ahí me di cuenta de que muchas mujeres, muchas, no pocas, contaban que se habían liberado. En general, la sexualidad de la que se hablaba era la sexualidad normativa, ¿no? La gente. Pero algunas narraban que con la menopausia se habían liberado habían podido liberar su sexualidad. Y esto ha sido constatado, ¿eh? Por eso, en la defensa que hicimos del aborto, mi punto de vista es: el Estado nos tiene que devolver en plenitud nuestro derecho al goce sexual. Porque está en caución.
porque la posición fantasmática en la relación heterosexual es la de quedar embarazada aunque se tomen todas las medidas. El 80% del coito heterosexual significa un embarazo contingente. Nadie está esperando embarazarse. 80%. Quiere decir que he ahí bueno, yo de esto tenía intuiciones, digo francamente, pero recuerdo muchas mujeres contarnos esta cuestión, que había tenido que esperar a la menopausia para encontrar goce sexual. Y la verdad que esto se ha tornado una cuestión muy indagada hoy día, ¿no? Bueno, ya conté. No, a mí, nada, por ahí resaltar algo que, como compartir un pensamiento, quizás podemos abrir a... Si no, tengo otras preguntas que me traje anotadas. Pero a mí me parece que justamente una de las preguntas que también había pensado era cómo era tu propio devenir feminista, o no sé si te gusta llamarlo devenir, proceso. Había escuchado la anécdota de esta situación en Brasil, pero en esto, ¿no? Como que hay un núcleo duro. Bueno, yo también tengo como mi propio shade, entonces vuelvo siempre a lo mismo, pero que tiene que ver con la experiencia generalizada en el mundo y necesariamente es sexual. En sentido amplio, no digo coital, pero para mí el devenir feminista, hay una nota que leí hace poco que en realidad tenía que ver con activismos gordos, pero que me quedó como para siempre el título, que era reconociéndome desde una herida hacia el deseo de inmensidad. O sea, el devenir feminista, en mi caso, implica un momento doloroso, que por eso quizás también es complejo, porque es cuando una reconoce en el propio cuerpo todas esas marcas y esas huellas, y es quizás la disposición a hacer algo con eso. Pero a mí me parece que, es decir, yo no subestimo en lo más mínimo, antes sí, era más como... pero las cuestiones de las disputas político-institucionales, o sea, me parece que es la que va, no podemos obviarlo más. Pero cuando no podemos retrabajar sobre nosotros mismos todo lo que implica en el plano amplio de la sexualidad humana, que es como el eje sobre el cual se vertebran las estructuras patriarcales, lo que nos pasó como experiencia vivida y lo que nos sigue pasando cotidianamente, y no en las relaciones de pareja exclusivamente. Yo creo que la experiencia generalizada en el mundo se vive en todos los planos, se vive en la amistad, se vive en la construcción colectiva, se vive en las disputas políticas si las damos, se vive en la pareja, ni hablar, en las prácticas heterosexuales como el epicentro, pero bueno, ¿no? Como que eso me parece que es algo que a veces está buenísimo en la marea feminista y como todo este momento de auge, pero yo siento como si fuera un momento necesario también de parar a pensar algunas cosas, de poder parar a pensar algunas cosas, sobre todo quienes tenemos ganas o estamos en espacios donde nos dedicamos a pensar, como poder traer cosas que a lo mejor en otro momento fueron básicas, pero que son esenciales, porque sin eso damos batallas que no tienen cuerpo, en definitiva. Como una cosa así, pensar, a mí me parece como muy emocionante siempre escuchar esas historias que me parece que no son menores, porque son la trama sobre lo cual después se construye lo colectivo. No se traduce linealmente, ¿no? Pero sin esa propio reconocimiento de esa, no sé, para mí es una herida o de una situación que te toca pasar. Qué sé yo, en mi caso, por ejemplo, tiene todo, como en el caso de de todas las personas, ¿no? Todos los cruces con otros condicionantes, la clase, la raza, así que yo fui a la facultad, entonces reconocerme en un momento como una persona que también había sido herida, bueno, fue un garrón. Claro, yo me acuerdo, me costaba un montón, bueno, y es a partir de ahí decidir hacer algo con eso y no perder la conciencia de la diferencia con otros sectores sociales. Así que bueno, como la historia de tu devenir era para mí una de las preguntas. ¿Vos querés decir algo? No, porque estaba un poco ligado a eso y vos mencionabas cómo ves a las nuevas feministas, digamos, las nuevas generaciones. Y para mí hay una pregunta como re interesante ahí y que te la hago como feminista y también te la hago como historiadora, porque para mí es un interrogante. Yo siento que o desde el activismo más organizado o desde la academia tenemos como a veces me está pasando últimamente, digo, en los últimos años, como un modo como un poco escolástico, ¿no?
de hacer, bueno, acá hay gente no, como que una va y cuenta la historia de los oleajes y qué sé yo, y relata y no lo sabemos de memoria, y ponemos play y arrancamos. Y en lo personal, también con experiencia desde el teatro, que hay otros compañeros, como nos estamos encontrando con gente más joven. Con gente joven, digo, estudiantes de secundaria y por ahí, ¿no? Que son como estas nuevas generaciones que para mí han sido subjetivadas ya en otro contexto histórico. Yo tengo 33 años y siento un abismo que es epistémico también. Y como primero fue como la situación más de estar perpleja, ¿viste? Como, bueno, le estoy contando cosas que esta gente, la verdad, no, reconocen, digo, siempre es interesante conocer la historia, pero como algo de los modos que hay que rever. Y pienso, por ejemplo, esto, ¿no? Los modos, vos decías no estás en ninguna red social. A mí me cuesta, tengo una relación polémica, pero digo, son los modos de vinculación humana y política por excelencia. O sea, las últimas movilizaciones, grandes movilizaciones, se arman por redes virtuales, los amores surgen por redes virtuales, ¿no? Es como algo que no podemos omitir. Una forma de comunicación que está instalada, que produce sentido y que de ahí no se va a volver. La pregunta concreta es, ¿cómo pensás vos como historiadora o qué lugar le das a las narrativas históricas frente a este sector que además, no quiero decir como cosas como la vanguardia, pero sí realmente son personas que tienen, para mí las personas más jóvenes, digo 25 años para abajo, o bien las nuevas feministas, entre comillas, las que no vienen de tradición militante, es otra cabeza, digamos. Una se encuentra con... A mí me pasan, nosotros damos una materia que es Introducción a la Perspectiva de Género, donde en cada camada mi sensación es que nos quedamos más cortas. Porque las pibas o ya lo saben o en realidad quieren saber otras cosas, no quieren saber cuál fue la primera ola, la segunda, la tercera, la cuarta, como que nosotros estamos con el cassette, ¿no? Entonces como venimos medio lenta. Y la pregunta concreta es como, ¿qué de las narrativas históricas o de nuestras propias memorias puede hacer sentido para esas generaciones que sea productivo para todas? ¿Y qué tenemos nosotras que escuchar de ellas? ¿Qué ves ahí? Hay como dos movimientos en lo que decís. Hay un movimiento que es un poco preventivo respecto a toda esta oleada, que además es, que se manifiesta de manera feminista, pero que tiene, lo que podría ser un punto de vista nociológico muy ausente, ¿no? Y por otro lado, el otro movimiento que decís es, sin embargo, cuando damos clases nos apremian de todas maneras porque hay narrativas que ya las saben y quieren saber otras, ¿no? Entonces hay como dos movimientos. Uno que parece un punto de vista un poco iluminista, y es pedirle a las nuevas generaciones que además, se ilustren bien, lean más, hagan una traducción más interesante de los sentimientos. Yo estoy convencida, vieja como soy, de que el movimiento ocurre en un combustible muy raro, pero menos por el lado del conocimiento que por el lado de los sentimientos. Y esto es, podría decir, tiene una cierta autorización historiográfica, o por lo menos de un gran historiador como Raymond Williams, ¿no? Es decir, hay mi generación se hace revolucionaria, ¿por qué? Porque leyó todo Marx, pero no. Nada que ver. Porque hubo un clima de época que arraigó en un estado de sentimientos que llevaba a un movimiento que, en algunos casos, tuvo un arraigo vincular con las textualidades, con los oficios mayores. En general, las izquierdas siempre se han sentido obligadas a un gran didactismo. Eso es así. Los conservadores no tanto. Las formulaciones conservadoras son, me refiero a la gente, no a los... Pero para las militancias de izquierda siempre ha habido que recurrir a una autorización de libro. Pero eso es segundo movimiento, ¿no? Entonces, al feminismo le ocurre lo mismo. Acá hay una nota de posición subjetiva, de sentimientos, de cierta sensibilidad. Alguna vez escribí sobre ese estado de sentimiento, sensibilidad y tal, que ocurre en temporalidades diferentes y que nos asimos obviamente a conceptos, creamos conceptuaciones diferentes, recreamos las conceptuaciones. El sentimiento
¿cómo puedo decir? Sentimientos que parecen hoy políticamente hasta, miren, a ver, voy a decir algo, y que es también un desafío. La palabra imperialismo hoy no tiene para nada la valencia que tenía para mi época. ¿Tá? Eso no quiere decir, el imperialismo existe, pero como existe de otra manera, no está connotado así. Hoy existe una brutal volatilidad geoterritorial inmensa de capitales que están movidos, sí, por fórmulas muy fuertes, pero no podemos decir, sí, hay un territorio prominente, que es el eje del mal, pero probablemente, pero ¿qué quiero decir? No tiene la eficacia que tenía para mi generación. ¿Está claro? Donde había un territorio donde se fijaban, y otros territorios donde se podían fijar en el pasado. ¿Está? Hoy no es lo mismo. De modo que el sentimiento antiimperialista, si yo pregunto así, está localizado en sentimientos por ahí anticapitalistas, eso es otra cosa, antineoliberales, etcétera, pero no tienen aquella. Hemos de alguna manera, quiero decir que hemos transitado en una conceptuación muy diferente. Ni decirles términos que eran jurídicos, brutales y patriarcales que no tienen ningún sentido. Alguien que le grita a una mujer adúltera pierde el tiempo descomunalmente. Eso no es un epíteto, ¿está claro? No es. En el pasado, ¿no? O cornudo. Pero ¿y qué quiere decir eso? ¿Se entiende lo que quiero decir? Ha perdido toda eficacia. Podemos hablar, qué sé yo, lexicalmente en fin, en términos muy íntimos, pero nadie se... Entonces, esto es algo que está ocurriendo en las sub-20, que tiene hasta categorías, qué sé yo. Ahora, es increíble, porque yo estoy felicísima, ¿está? No tengo ninguna prevención, está claro, miren lo que es, estar vieja y optimista. Porque alguna vez lo dije públicamente, a mí no me vengan con pesimismos preventivos, porque como yo soy una persona vieja, yo solo puedo ser optimista. A ver, las jóvenes pueden ser pesimistas, pero yo no, yo tengo una obligación moral, en mi caso, obviamente, tiene una raigambre que vaya a saber a dónde responde. Pero a mí no me vengan con esas cuestiones. Y el entusiasmo es la idea esta de que al final la forja humana es una forja de sentimientos, pasiones y conceptuaciones, ¿no? Pero entonces veo que Luciana tiene un doble movimiento, un poco preventivo, respecto de ¿y a dónde van? Y, qué sé yo, pero es maravilloso, es extraordinario, que me lleven. Ahí vamos. Después me pongo un poco mal porque digo, ay, pero estas pendejas que... Pero eso es otra cosa. Pero hay gente... Ayer ocurrió algo que me atañe y me parece hiper narcisístico, así que no lo voy a contar. Pero una de las personas que fue llamada para dar su testimonio era esta chica, Ofelia Fernández. Tiene 18 años, pero da lecciones. Y ella dijo, y bueno, yo al inicio tenía, sí, no dijo estupor, pero tenía una cosa inconveniente, a ver si el feminismo, si por dónde, tal, hasta que decidí que esa era la rotulación, ¿no? Bueno, yo creo que al final hay que apostar, No, lo que no es conveniente es que haya segregaciones. No es conveniente segregar a las personas, no es conveniente segregar a las personas en el movimiento. A veces me preocupa un poco, eso es un pequeño grupo que hace un poco de ruido y que con relación al 8 de marzo, y sobre todo tomó a agentes adolescentes también, que son las personas cis, pero por Dios, las mujeres cis, ¿qué es? ¿Qué es eso? En fin, o que de repente en algún encuentro viva el matriarcado. ¿Qué es? Dios nos libre y guarde. Y yo voy a contar algo para en este oficio de historiadora, porque vos me preguntaste, y bueno, yo sí creo, a mí me da mucho resultado, sobre todo, mucho resultado cuando tengo heteróclitas
y no tan heteróclitos, grupos heteróclitos pero monocórdicos finalmente. Cuando le doy clases a, por ejemplo, a magistrados en el Poder Judicial, que ustedes saben que es muy difícil, pero me doy muy difícil, entrarle muy difícil. Pero todo hace craquelé. Y yo encuentro que la posición historiográfica a mí me ayuda muchísimo. Cuando veo que de derecho, de historia del derecho, no saben nada. Es maravilloso. ¿Ven? Me acuerdo de cuando era chiquitita y vencía a los varones mostrándole que algo de eso no sabían. Entonces, cuando uno les muestra que los conceptos en derecho se modificaron, justamente con estas cuestiones, y descubren que efectivamente que el derecho está en movimiento, aún siendo el orden jurídico masculino, el orden jurídico es masculino. Y eso, por ahí, entonces, qué sé yo, a una figura como Mackinnon, ¿no?, que yo la uso mucho, Catherine Mackinnon, es una figura, para mi gusto, colosal, ella es una radical. Entonces, cuando dice el orden jurídico es masculino y reza en neutro porque es masculino, ¿no? Entonces, y todas esas cuestiones, yo me doy cuenta que voy fundando un caminito. Es estratégico, digamos, saber más acerca de las historias, de las relaciones entre los géneros, las sexualidades y todo lo demás, a mí me produce siempre la idea de que el camino del conocimiento es del saber al no saber. Al no saber. Y ese camino al no saber, la historia generalmente lo pone de relieve, porque cuando una va grande como una es y vieja, dice, pero ¿cómo esto no lo sabía? ¿No? Y eso me parece lo más extraordinario. Si la historia permite un movimiento no es la disciplina única que permite, pero es la disciplina que permite que todo está, el movimiento del movimiento. Permite ver que los constructos son históricos. Y si hay constructos históricos, debemos saber que el patriarcado es un constructo histórico. Por lo tanto, se puede caer. Bueno, hablando alguna vez con una sub-20, a mí que me gusta preguntar cómo te hiciste feminista, me dijo escuchando a Malena Pichot, por ejemplo. Y creo que, bueno, que esas también son algunas nuevas formas de llegar al feminismo. Yo te quería preguntar por los scratches, si tenés alguna opinión al respecto, porque eso también pareciera que si bien no es nuevo en la sociedad argentina, en este gran movimiento y en esta gran marea también nos viene de la mano de las sub-20, podríamos decir. Tremenda cuestión, muy tremenda. A ver, voy a situar las cuestiones. Justamente, esas mallas comunicacionales de las redes son escrachantes rápidamente. Este es uno de los problemas. ¿No? Este es uno de los problemas. Porque efectivamente se instala y... Entonces, esto es un movimiento bueno y malo. Bueno, porque permite justamente que esta información llegue, pero es malo respecto de la imposibilidad de que el agredido tenga algo que decir. En ese punto quiero ser muy clara. Nosotros tenemos que tener, inclusive cuidado, hay que ofrecer a todo el mundo la idea de que lo primero que tiene que hacer una persona que es obviamente violentada por algunas fórmulas que efectivamente tienen un crescendo, son muy diferentes. No es lo mismo siendo una agresión, un piropo inapropiado en el sentido de qué linda que estás, como le dijo, o otras fórmulas de agresión clara que sí constituyen acoso. Tenemos que tener claro que eso es. Entonces, a veces me preocupan, inclusive por las propias víctimas, la agregación de sentidos inmediatos que hay, porque se pierde toda la confidencialidad.
Es diferente de lo que ocurrió con el necesario, que eso no fue un escrache, fue una denuncia pública. No es que fue un escrache, son dos cosas diferentes. El escrache es una información relativa a un determinado episodio, y no dejo de pensar que hay episodios y episodios, y la otra es la manifestación pública en que una persona que efectivamente está harta de la impunidad, resuelve avisar públicamente, como ocurrió con esta chica, con Telma. Eso no es un escrache, eso no fue un escrache, eso es una denuncia pública. Hay que diferenciar. Escrache es eso que va por la red y dicen, ¿saben qué? Y bueno, digo porque a veces sí me preocupa que las formas del escrache, y ahí quiero ser muy prudente porque Rita, mi amiga Rita Segato, lo dijo con prudencia y tuvo una deformación. Ojo, porque podemos estar construyendo un feminismo del enemigo. Lo dijo con mucha prudencia. Y yo lo voy a decir que inmediatamente me preguntaron y dije, lo que quiso decir Rita es que hay que cuidarse muchísimo de convertir las prácticas patriarcales en nuestras prácticas. Esto es lo que hay que cuidar. Estas formulaciones, yo no soy punitivista, solo en algunos casos debe ingresar el punitivismo. Las violencias institucionales no se pueden permitir. Entonces, si además un tipo no es eventual, consagra 1, 2, el tipo es un acosador serial, porque una cosa es la eventualidad y otra cosa es la serialidad. Hace poco yo pertenezco a la CPM, a la Comisión Provincial de la Memoria, tuvimos algunos casos, pero eran obvios que constituían. Ahora, de mi parte dije, ustedes pueden contar lo que quieran, pueden contar, pero la comisión, porque tuvimos que actuar 3 de nuestra parte, será la confidencialidad hasta la consecuencia más absoluta. A mí no me van a arrancar quién fue la persona, porque es elemental. Porque por otra parte la víctima lo que primero pide es la confidencialidad, si no vuelve a ser agredida. Entonces no podemos estar, o somos confidenciales o lo vertimos en una situación de sumidero público que lleva a una cuestión muy engañosa finalmente engañosa respecto de la punición. Creo que hay que ser muy prudentes, por eso a veces lo de las redes me preocupa, porque se echa a rodar, ¿no? Y algo que a veces, por supuesto, no entro a contar los casos en que ha habido una cierta no malicia. Yo creo que cuando una mujer es afectada, le creo, como dicen, a mí no me perturba para nada eso. Lo que digo es que debemos tener muchísima responsabilidad en el colectivo de mujeres para que efectivamente no termine siendo un boomerang. Y alguien que es un estúpido, un machirulo, pero machirulo que yo no quiero entrar en un caso en donde un tipo, como digo, que nunca cambió el chip, porque era de esos profesores que estaba acostumbrado a decirle qué linda que estás. No iba más allá. Hoy ese es intolerable. Entonces me decía, bueno, pero hay que cambiar. A ver, ¿qué es esto? Si la obligación es tuya, el parámetro cambió completamente. Entonces, no sé si he respondido, pero yo creo que primero que tiene que haber, las feministas queremos procesos con debida derecho a defensa. Si no volvemos a la hoguera, nos quemaron a nosotras, les digo. Yo no quiero hogueras, lo que necesitamos, y además sí necesitamos pensar unas nuevas manifestaciones, lo vengo diciendo, unas nuevas manifestaciones. No todo es judicializable, sabemos muy bien. Yo creo que hay que inventar un aparato que esté lejos del Poder Judicial, pero que sea público y cerca de la sociedad civil, en el que haya la posibilidad argumentativa
de que la comunidad que está afectada pueda ir y decir, y pueda haber lo que sería una suerte de sanción bastante ejemplar, pero no con la victimación pública. Rita Segato piensa en algo del orden de la comunidad, yo pienso en algo, porque ella está pensando más en una comunidad más apegada a lo que sería lo más, digamos, lo más cercano a el pueblo originario y demás. Yo estoy pensando en comunidades establecidas societalmente según nuestros órdenes. Creo que tiene que haber, eso es un poco más caro, pero digamos, porque eso es prevención ex ante. La capacidad que tiene un organismo público para que en una comunidad haya debida representación de la comunidad y haya efectivamente la posibilidad de armar puniciones de manera proporcional a cada situación. No me escapa que hay otras cuestiones en las que esto no es el órgano para eso. Una amenaza creciente de muerte, eso no es para esto. Yo estoy hablando de ciertas, de un conjunto de conductas que además no está prevista la punición todavía, es muy difícil, pero que pudiera llegar, no está porque es muy difícil. En fin, nosotras no podemos repetir el esquemita punitivo del orden patriarcal. No, comparto nomás para sumar, esto no es algo que haya pensado yo, sino que me ayudó a pensar una amiga que se vio afectada en carne propia, ¿no? Cómo, viniendo de posiciones progresistas, viene en sintonía, ¿no?, con lo que vos decís. Es polémico, ¿no?, porque una tiende siempre, por supuesto, a creer en el dolor de la otra, y eso es un poco lo que nos hace feministas, pero ¿cómo, digamos, qué está pasando con esta cosa más del orden de la vorágine, de no poder parar a pensar? Que nosotras mismas estamos malversando, primero, nuestros propios principios, si se quiere, y además, ¿dónde nos metemos? Lo voy a hacer elípticamente, las garantías que sí somos capaces de defender a rajatabla a otros sujetos sociales, ¿no? Esto, insisto, no es algo que pensé yo, pero lo voy a compartir porque me parece muy interesante, para que pensemos en lo que estamos haciendo, digamos, nos atraviesan todo el tiempo estas situaciones. Entonces, ¿cómo no estamos pudiendo pensar los efectos que generan en otras? Digamos, esos varones que están denunciados tienen vínculos con compañeras. Sean compañeras realmente o sean otras mujeres. Digamos. Para mí, eso es una dimensión que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué disloque hay ahí? Disloque y también del orden de la locura, que contra las redes sociales no vamos a poder ir nunca, pero yo vuelvo ahí a cómo nos están, digamos, ganando en esto de la formación de tramas más comunitarias, quizás más a lo Rita, que no podemos encontrar otras formas de contención, y esta cosa se vuelve voraz. Entonces, es preocupante, porque además, y esto yo me siento polémica al decirlo, pero a ver, vamos a salir a denunciar cada vez que no deja de ser reprochable, digamos, es el orden en el que vivimos, el que nos hace reconocer la herida, o sea, contra eso luchamos, pero todo entonces tiene el mismo valor. Nosotros no podemos parar a pensar eso y todo el daño que eso genera entre nosotras mismas, y para mí eso es fundamental porque es lo que se juega en la micro. Entonces quería como compartir eso, porque ahí me parece que el pesimismo de 30 me lo llevo para siempre. Pero no, me parece que ahí quizás quienes podemos apuntalar un poco, o al menos repensar cuánto somos leales a nosotras mismas y nuestros ideales y las cosas por las que luchamos, tenemos como una obligación ética que es con nosotras mismas. A la hora de ese fogoneo, digamos, todas debemos conocer situaciones donde están tensas, opacas, donde una se queda pensando, bueno, esto daba o no daba, que fuera así, de mayor o menor gravedad, de mayor o menor crudeza. Y yo creo que ahí nosotras tenemos una responsabilidad. Y que esa responsabilidad es como tan difícil como parar a pensar un toque. ¿Qué estamos haciendo? Yo, digamos, a todas nos debe haber pasado, he estado a punto de hacer un scratch a un ex, digamos, ¿no? Pero ¿y qué pasa con todas esas cosas que defendemos en el plano de los derechos sociales, que defenderíamos en cualquier sujeto acusado de cualquier cosa?
Es como reforzar un poco esa idea porque me parece que es una deriva bastante peligrosa y que sí es urgente de abordar. Está buenísimo. Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo, seguiríamos, ¿no? Pamela, ¿vos qué decís? La vigilia, hacemos la vigilia con Dora. No sé si alguien del público quiere preguntar, esto lo tomamos más desde acá, el conversatorio, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos ir cerrando. Yo haría una, si no. Ya que nadie pregunta. No, pensaba en esto que hablabas desde el comienzo, en esta fuerza de las mujeres, en esta fuerza de las mujeres en las calles y también en la política. Si veías acaso una especie de backlash con las otras mujeres que también aparecen en la escena, pensaba en mujeres que están en el gabinete de Bolsonaro, en algunas que están en campaña en Uruguay, en aquellas legisladoras que se opusieron antiderechos a la legalización del aborto. ¿Y cómo ves esa tensión de mujer a mujer de alguna manera con el peso de la Iglesia también? El caso Bolsonaro es aquí que pinta una situación muy extrema. Bolsonaro es una tragedia para Brasil, una tragedia que no podríamos decir que estaba del todo impensada. La tragedia en Brasil es que constitúyese en esta cuestión. ¿Cómo tantas personas votaron tan ardientemente contra sus intereses? Esta es la pregunta. Afectadas, ¿no? Personas, muchas mujeres, muchas personas lesbianas, muchas personas gays, muchas personas votaron. Esto es una circunstancia. Una podría decir que agotada, sobre todo en los sentimientos de muchos sectores de clase media en Brasil, agotada ¿qué podría ser? La paciencia con el PT, algo así. Ese agotamiento tenía que ver con la lucha anticorrupción, ¿no? Que se encaró de manera muy parecida acá, ¿no? Como si hubiera sido, el PT era el arraso había arrasado la corrupción, como si fueran originarias las marcas de la corrupción con el PT. Y eso hace un cauce grande en las clases medias, clases a las que conozco mucho por tantas razones, porque estuve en Brasil y porque además he hecho historia social latinoamericana. Son clases más recientes, las clases medias argentinas son de los años 20, 30, en cambio las clases masivas medias brasileñas son de ahí nomás, casi mediados de siglo, y además tienen una característica, un diferencial enorme con el resto de los sectores sociales en Brasil, obviamente, porque el gap es enorme, mucho más grande que acá. Entonces hay un diferencial enorme y a esas clases medias en general les ha gustado, les ha parecido mucho más instigante su identificación con los sectores dominantes de la sociedad. Tanto es así que una gran ensayista brasileña, que seguramente ustedes conocen, seguramente Luciana sí, Marilena Chaui, muchas veces ha confesado una cosa que no se podría haber confesado con esa pasión que la caracteriza, y que fue tremendo, que fue un grito tremendo, detesto a clase media brasileña. Esto tiene una incorrección política grande, porque si uno dice detesto las clases medias, pero bueno, porque Marilena veía hace mucho tiempo ese yo diría, perdurable movimiento de identificación con lo de arriba. Ahí hay una cuestión que ha sido muy indagada, porque lo de abajo es, obviamente, las favelas, los negros, en fin. De todas maneras, hay una parte de la población negra que también votó a Bolsonaro. Y Bolsonaro es un perdigón, sale de una circunstancia extremadamente contingente, como es la prisión de Lula, prisión toda completamente trabada en plan inexorable. Ustedes saben que a Lula no se le ha podido comprobar que esa famosa apartamento de porquería, un departamento, cuando digo de porquería, digno de mí, ¿no? Pero no de la corruptela. Pero el juez Moro dijo, tengo la íntima convicción
y se acabó la prueba. Lo digo así tan crudamente y no para justificar las averías que haya tenido el PT, de ninguna manera. Esto no lo quiero hacer, pero lo que quiero decir es que una avería brutal al sistema democrático brasileño es haber hecho lo que se hizo con Dilma en una configuración de un parlamento obviamente que muy anti-PT, en donde Bolsonaro dijo lo que dijo. Bolsonaro en el momento de la destitución, de lo que llevó a la destitución de Dilma, ¿saben a quién homenajeó? ¿Recuerdan ustedes? Homenajeó al torturador de Dilma. Es algo extraordinario, no podía haber sido descontado. Ahora, yo les cuento, aquí yo viajaba, la última vez que estuve en Rosario, era próxima ya al momento del balotaje y viajé de acá, de Rosario para Buenos Aires, con una señora que estuvimos esperando un rato, clase media típica brasileña. Entonces no sé qué me preguntó, el avión se atrasó y entrábamos. Ella me preguntaba qué habían dicho, yo le traduje que había que esperar un poco. Entonces me pregunta a qué me dedicaba y digo, bueno, entonces yo le digo a boca de jarro, bueno, yo estudio relaciones de género, eso que detesta Bolsonaro. Y ahí ella me responde, bom, mas ele disse isso. Yo me di cuenta que era una modo de aplacar completamente una persona que además, luego que estuvimos hablando un ratito más, era de Minas Gerais, de una familia que había sido emblemática contra la dictadura, que tiene en su familia un chico muerto, que murió en los años 68, 69, increíble. Ahora, la composición era esa. Esto es brincadeira. Por eso digo que esto es un jueguito nomás. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esa es la composición que se hizo mucha gente con tal de no votar, porque no se pueden transferir así nomás los votos en Brasil de Lula a un candidato que además, convengamos, era muy poco carismático. Muy poco carismático, Haddad, evidente. Cuando yo lo escuché dije, bueno, así no es posible. Sin embargo, obviamente, todo el nordeste de Brasil votó a favor de Haddad. Y todo el sur, con la composición de clases que acabo de decir, votó en Bolsonaro. Ahora les quiero decir una cosa, por eso, todo ese equipo de Bolsonaro, que tiene a esas personas, poquísimas mujeres, que vienen casi todas de un culto evangélico determinado, y que él mismo, él se divorció 3 veces, pero él es completamente por la familia. Son construcciones de oxímoron, ¿no? El tipo 3 divorcios tiene. Me hace recordar a algún familiar local. Entonces, la verdad es que es para Brasil es al mismo tiempo, todo un desafío. Yo creo que esas mujeres, bueno, eso de rosa y celeste, bueno. Ahora, por eso son diferentes las circunstancias. Hay otras conservadoras mucho más inteligentes, mucho más inteligentes. De hecho, cuando me pregunta, ¿hay feministas conservadoras? Sí, hay. Hay feministas conservadoras. Menos en Argentina, pero las hay. Y para terminar, decirles que, bueno, pero yo tengo mi apuesta. Bolsonaro no dura mucho tiempo. Es imposible. Un país como Brasil, la verdad que Brasil tiene una cultura, que es una cultura, en fin, que no anda, no tiene, no cristaliza como en la Argentina. Nosotros tenemos casi una óptica de la política, hacemos una referencia a las personas, las construimos. Brasil no conoce eso. Y además, cada día que pasa es un día lleno de circunstancias. Fíjense que ha llegado hasta tener problemas con la propia masa militar, que en realidad está lleno de militares, su gobierno, pero ha llegado a tener inconvenientes con, bueno, no es para Brasil. Brasil no soporta los fustes ideológicos, los fustes ideológicos. No es un país siempre
es malo decir que, bueno, que esto es transhistórico, porque no es así. Pero quiero decirles que hay algo, el modo de la cultura política de Brasil es muy pragmático. Es muy pragmático. No es como en la Argentina, en donde hay ciertas identidades que han cambiado mucho, pero que tienen una cierta fidelidad, como se dice hoy. Brasil no es así, y aún Luciana lo sabe muy bien. Brasil es un país donde los partidos políticos se crearon en la segunda mitad del siglo pasado. No había partidos políticos nacionales, había partidos regionales. Y otro dato más, Brasil, solo en la última reforma constitucional de los 80 modificó algo tremendo. Y era la exclusión de los analfabetos del voto. Entonces son cosas que muy diferentes de acá, muy, muy diferentes. Pero al mismo tiempo, todo ese diferencial uno dice, no es un país pragmático, es un país, en ese punto me hace acordar mucho a cierto tono de la política, digamos, anglosajona a veces, que es muy pragmática, muy, y con esto quiero terminar, tanto es así que siempre hay algunos autores que lo han dicho de manera muy buena, en la guerra de la Triple Alianza, Argentina entró por convicciones más ideológicas que otras, menos económicas. Pero Brasil solo entró por condiciones pragmáticas. ¿Tá? Es un modo de construcción de la cultura política medio diferente a nosotros, donde nada es demasiado inmarcesible, donde todo, y yo estoy segura, para colmo de males, pero esto lo digo así, no voy a poner ninguna nota que refleje lo que no quiero decir, todo indica que Bolsonaro está con una afección grave de salud. ¿Sí? Y que además hay toda una historia con relación a la puñalada que tiene que ver con otra cuestión. Y además estuvo 20 días ausente porque estuvo tratándose en uno de los mejores hospitales. Y no era precisamente por un problema de ataque de pie plano. Así que entonces digo, tampoco, por eso Brasil tampoco es un país que tiene una teluria de acompañar una larga enfermedad presidencial, ¿está claro? Entonces, bueno, yo creo que ese fenómeno va a ser pasajero, es muy difícil lo que está ocurriendo, pero además se espera que haya efectivamente justicia justa en Brasil. Bueno, no sé. Bueno, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias, agradecidas a Dora Barrancos, a Luciana Caudana por esta riquísima discusión.